El problema es que la mayoría de estos conflictos no llegan a acuerdos meritorios y lo que sigue generando en el fondo es desconfianza principalmente por los actores de la sociedad civil. Los representantes o funcionarios del Estado muchas veces van a estas mesas de diálogo, mesas de desarrollo o mesas técnicas y lo que hacen es pues acordar cualquier cosa y firman cualquier tipo de documento sin dar cumplimiento. Y eso es lo que le quita legitimidad a estos procesos de diálogo. Creemos que los acuerdos, actas o documentos que firman los funcionarios tienen que tener responsabilidad y para acoger esa responsabilidad tiene que ser reconocido. Es por esa razón, para que no se esté firmando cualquier documento porque papelito lo aguanta todo, sino para que verdaderamente estas mesas de diálogos den resultados y esto pueda permitir a que se pueda manejar adecuadamente un conflicto social, es necesario que el ente encargado pueda dar cuenta al Congreso de la República sobre los resultados y logros de estos acuerdos a los cuales se compromete el Ejecutivo. En el fondo, esto es lo que busca este proyecto de ley que nosotros creemos va a poder aportar para que se aminore la conflictividad socioambiental, principalmente que tenemos a nivel nacional, señora Presidenta. Eso es lo que tiene el contenido del proyecto de ley número 803. Muchas gracias, congresista Pacori. Damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano y al congresista Vicente Ceballos. Ofrecemos la palabra a los señores congresistas. Si alguien quisiera hacer uso de la palabra. Bueno, le agradecemos entonces al congresista Pacori y habiendo hecho la sustentación, vamos a pedir las opiniones correspondientes para poder dictaminar el proyecto. Muchas gracias. Sí, congresista Alcorta, sí. Gracias, Presidenta. Yo quería informar, lo he hecho ayer en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre la participación del señor Edison Lanza, ¿no? Bueno, después lo hago entonces. Gracias, congresista. Vamos a ir a la sustentación del proyecto de ley 118-2016 que propone la inhabilitación perpetua para la función pública por delitos de corrupción. ¿El congresista Lapa no ha venido? Ok. 5.3, sustentación del proyecto de ley 1869 que propone la ley de reforma constitucional modificando el artículo 90 de la Constitución Política del Perú en el sentido que los ciudadanos candidatos a la presidencia de la República sean simultáneamente candidatos a una representación al Congreso de la República. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio a iniciativa del señor congresista Guido Lombardi. Tiene el uso de la palabra el congresista Lombardi. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo cordial a los congresistas presentes de la Comisión de Constitución para dar algunos lineamientos sobre el proyecto de ley 1869, que en realidad es muy sencillo, pretende una modificación del artículo 90 de la Constitución al que se le añadiría un párrafo en el sentido de los candidatos a la presidencia de la República son simultáneamente candidatos a una representación en el Congreso de la República. Quizá haya que hacer un poquito de historia y recordar que la Constitución del 73 permitía la simultánea, del 79, perdón, permitía la simultánea postulación a un cargo en el Congreso y eventualmente a la presidencia de la República. Eso tuvo como consecuencia una cierta proliferación de candidaturas presidenciales por el impacto mediático que tenía ser simultáneamente candidato a la presidencia de la República y quizá llegó a su culminación con la elección de Alberto Fujimori en 1990, quien a todas luces y según propia declaración aspiraba a un cargo en el Senado. Camino para fortalecer su candidatura al Senado, se inscribe como candidato a la presidencia de la República y termina siendo elegido. Pero en esta tendencia pues pendular de nuestra legislación que alcanza desgraciadamente hasta el ámbito de la legislación constitucional, pasamos de un extremo a otro, de hacer lo posible a prohibirlo. Y yo quizás, y cayendo en el mismo pecado, voy a proponer que no solo sea posible, como lo establecía
la Constitución del 79, sino que sea obligatorio, porque creo que en este esfuerzo que se está haciendo, y soy el primero en reconocer el trabajo que en el pasado ha hecho el congresista Torres y ahora continúa usted para tratar de hacer una reforma política integral en los ámbitos que interesan, en el sistema de gobierno, en el sistema de partidos, en el sistema electoral, considerando temas tan importantes como la bicameralidad, el voto facultativo, la eliminación del voto preferencial o el financiamiento público de los partidos políticos y no ir por pedacitos. Pero en ese esfuerzo de una reforma más integral, creo que perdón, congresista Lescano, pero una conversación en el oído perturba cuando uno está haciendo una exposición. Imaginemos en la hipótesis de esta norma vigente en las elecciones pasadas. Tendríamos encabezando a la bancada de Fuerza Popular a la señora Keiko Fujimori, tendríamos al señor Alfredo Barnechea, tendríamos también ¿qué otro candidato había que pasó la valla del 5%? Porque quería ir a lo del 5% porque eso, Verónica Mendoza estaría claro en la representación del Frente Amplio Nuevo Perú. El 5% establecido en la Constitución del 93 y en las disposiciones electorales ya evita la proliferación de candidaturas presidenciales, que podía ser el aspecto negativo de una fórmula de este tipo, pero enriquecería enormemente el debate parlamentario, que ahora se ha trasladado a los sets de televisión o, lo que es peor, a los lobbies de algunos hoteles. Estarían aquí quien aspira a la presidencia de la República y por lo tanto lidera una corriente de opinión, un movimiento político o un partido político. Si no gana la presidencia, queda en la práctica condenado al ostracismo o por lo menos a la informalidad, cuando este es el espacio natural del debate político. Y qué mejor que hacerlo con la presencia de quienes tienen. ¿Cuánto más sabríamos sobre sus propuestas para el país, sobre su visión del país, si estuvieran aquí todos los que fueron candidatos a la presidencia y pasaron la valla del 5%? Creo que un debate político fructífero lo sería mucho más con la presencia de esos líderes políticos. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Con su venia, presidente. Gracias, congresista. Gracias, presidente. Gracias, un momentito, congresista. Congresista Alcorta. Damos la bienvenida a la congresista Donaire, al congresista Javier Velázquez y al congresista Zacarías Lapa. ¿Puede usted hacer uso de la palabra, congresista? Gracias, presidente. Y al congresista Acuña también. Gracias, presidente. Yo quería aprovechar la relación que ha soltado el congresista Guido Lombardi, que ha desarrollado, y quería informar, yo tengo en la bancada, que debe salir hoy día a la Comisión de Constitución, un proyecto presentado para la eliminación del voto electrónico. La señora Renata Weber, que es la representante de la Unión Europea que ha estado hace poco acá en Lima, cuando terminó la elección donde salió elegido el señor Kuczynski, tuvimos una reunión en el country, donde estuvimos varios de nosotros. Me parece que estuvo Vicente Ceballos también, Vicente, Rosa Bartra, varios de nosotros estuvimos de diferentes partidos. Alberto del Águila también, Edmundo del Águila, donde la señora Renata Weber, delante del señor Tábara de Transparencia y el señor Percy Medina de Identidad Internacional, sustentó el daño que puede significar el voto electrónico y que eso hay una tendencia a desaparecerlo, porque debería estar sujeto antes, durante y después una fiscalización, y que ella recomendaría realmente regresar al tema del balotaje anterior. De la misma posición ha sido la nueva presidenta de Transparencia Internacional, recientemente elegida a la Argentina, no me acuerdo el nombre, que ha desplazado a Ugaz, que estaba en el cargo. Es de la misma opinión, que el voto electrónico debe desaparecer, que es maligno, que es perverso,
que es sensible más que nunca hoy día de las técnicas de poderlo alterar. Ella recomienda igual regresar al voto tradicional. Ese proyecto de ley está presentado por mí en la bancada. Espero que el día de hoy salga a la bancada y pase a Constitución para verlo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Lombardi, puede usted continuar. Muy bien, no veo la relación entre el voto electrónico y el proyecto de ley, pero le agradezco mucho la ilustración a la congresista Alcorta. No, muchas gracias. No he dicho nada. Congresistas, eviten el diálogo, por favor. No, sí, claro, en la relación que he hecho falta también, por ejemplo, mencionar la necesidad de fortalecer la democracia interna en los partidos políticos, algo que solo se ha hecho tarde, mal y nunca y solo a medias. Pero no hay mucho más que decir. Insisto en que no creo que esta reforma propuesta va a resolver todos los problemas políticos. Creo que esto es parte de una reforma integral que ustedes estarán en la obligación, espero que en la grata obligación de cumplir para darle estabilidad al sistema democrático en el país. Creo que la Constitución debe ser, lo dice, en fin, ya habla de este tema Chirino Soto, en su comentario a la Constitución la nueva Constitución al alcance de todos, Lima, 1984, esto se refiere obviamente a la Constitución del 79, él dice, en nuestro país el candidato presidencial perdedor queda fuera del edificio constitucional, pierde la base en el debate público, se dedica a ejercicios de subvención. Hay que habilitarle una tribuna y franquearle las puertas de la legalidad, porque cuando se cierran las puertas de la legalidad, se abren las puertas de la violencia. Y el tratadista alemán Hesse, citado por Abad, dice que el derecho constitucional crea las reglas de actuación y decisión políticas, proporciona a la política directrices y puntos de orientación sin que pueda sustituirla. Por ello, la Constitución deja espacio para la actuación de las fuerzas políticas y complementa Abad expresando que es la clase política la que otorga la cuota de legitimidad que se necesita para encabezar el cambio y fortalecer la institucionalidad democrática que aún se encuentra debilitada. Le agradezco mucho la atención, señores congresistas, señora presidenta, y por supuesto quedo a su disposición para cualquier pregunta o comentario. Gracias, congresista Lombardi. Lo invitamos porque queríamos conocer su opinión, o sea, el desarrollo del proyecto, y también hubo en la sesión anterior una precisión del congresista Lescano respecto a un proyecto que era similar. Nosotros hemos hecho la búsqueda a través de la asesoría de la comisión, hemos hecho las consultas a su despacho, asimismo hemos visto en el portal de proyectos del Congreso, pero no hemos encontrado ningún proyecto que guarde similitud con el proyecto del congresista, al menos que esté presentado. De repente es de la legislatura pasada, no entendemos cuál era la relación, si usted nos podría detallar, y dejo abierto el debate para quienes quieren expresarse. Presidente, muchas gracias. Buenos días. En realidad se había presentado en un conjunto de cambios constitucionales o legales, lo cual ha sido imposible que este solo artículo, esta propuesta pase a la Comisión de Constitución, como le explicaba el doctor Julio. De tal manera que vamos a pedir que se pase a la Comisión de Constitución este conjunto de artículos que algunos tienen implicancia constitucional, señora presidenta. En segundo lugar, yo estuve de acuerdo con la propuesta del congresista Guido Lombardi. Yo creo que los líderes políticos, si no tienen éxito en la presidencia, pero alcanzan el porcentaje mínimo para tener representación parlamentaria, deben estar debatiendo las grandes políticas de Estado en el Congreso, porque a veces algunos desaparecen, no se les encuentra por ningún lado. Entonces, solamente son golondrinas de verano, se presentan cuando hay elecciones, y eso no fortalece el sistema democrático. Yo creo que sí debían estar debatiendo aquí en el Congreso, si tienen representación parlamentaria, son los primeros que deben ingresar y defender sus propuestas de plan de gobierno y llevarlas adelante, porque repito,
la gran mayoría de candidatos a la presidencia que no han tenido la posibilidad de llegar al poder, al gobierno, prácticamente de vez en cuando salen a dar algunas opiniones. Sí, el congresista Lombardi me pidió una interrupción. No, la intervención del congresista Lescano me recuerda la necesidad de hacer una reforma integral, porque, por ejemplo, sin la eliminación del voto preferencial, nada garantizaría que el candidato presidencial que eventualmente encabeza la lista de candidatos al Congreso, al Senado, si se aprobara la bicameralidad, esté presente, porque podría otro candidato por voto preferencial ganar. Por eso creo que para garantizar esa elevación del debate público con la presencia de los candidatos presidenciales, habría que también eliminar el voto preferencial. Simplemente para subrayar la necesidad. Gracias, Johnny. Bueno, presidente, podría ser una posibilidad que vengan, obviamente, otras reformas constitucionales, como en efecto se deben hacer. Y como bien decía el congresista Lombardi en el artículo 166 de la Constitución de 1979, establece lo siguiente expresamente respecto a este tema. Los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia pueden integrar la lista de candidatos al Senado y diputados. Pueden. Es decir, si esa agrupación política quiere, también hace que su candidato presidencial vaya a la lista de senadores o diputados. Estará en el número 1, no va a estar en el número 2 ni 3, sería un contrasentido. Y generalmente el número 1, si ahí, digamos, se alcanza el porcentaje para tener representación parlamentaria, siempre el 1 ingresa al Congreso. Pero aquí la Constitución de 1979 establece como una posibilidad. No obliga, sino si usted quiere, como agrupación política, a su candidato presidencial, lo pone de candidato también al Congreso. Y eso es mucho más democrático. Y decir lo siguiente, además, señora presidenta, si los candidatos a la vicepresidencia pueden candidatear al Congreso, ¿por qué no el candidato a la presidencia? Con mayor razón. ¿Cuál es la razón que el candidato a la presidencia vaya también como candidato al Congreso y los vicepresidentes sí vayan? ¿Cuál es la razón? Yo no veo ninguna. Porque al fin y al cabo, vicepresidentes y presidentes van a estar en el gobierno. Si ingresan, están en una sola fórmula. Entonces yo pienso, señora presidenta, que dependerá de las agrupaciones políticas esas candidaturas, pero creo que sí mejoraría el sistema político, porque haría que los líderes de las agrupaciones políticas estén acá, en el Congreso, que esto es una resonancia, es una caja de resonancia en todas las decisiones que se tomen, en la fiscalización, en las leyes, en los problemas políticos, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente del Congreso, sino de las regiones. Aquí se debatan los problemas de regiones, las huelgas que se dan en las regiones, los accidentes de tránsito, en fin, todo se discute, es una caja de resonancia. Y yo creo que sí sería oportuno hacer esta reforma, señora presidenta, eso mejoraría nuestra vida política y haría que las agrupaciones, repito, tengan candidatos que estén ahí pues permanentemente en la lucha por mejorar nuestro país y no sean, repito, flor de un día que solamente estén en las campañas políticas. Gracias, señora presidenta. Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos, presidente, congresista Torres. Gracias, presidenta. Presidenta, primero saludarle por reanudar las sesiones de la Comisión de Constitución con el tema electoral. Lo segundo es señalar que es interesante la propuesta del congresista Lombardi. De hecho, yo tenía una observación que era, sí, pues íbamos a volver a lo mismo de antes, pero me ha hecho reflexionar en el sentido de que ahora con el tema de la valla electoral podría ser un filtro interesante. Sin embargo, creo que hay que analizar si verdaderamente es lo que nosotros deseamos. Me parece interesante que se diga que se puede nutrir el debate dentro del Parlamento, sí. Pero también debemos recordar que el Parlamento no es el único lugar de debate, o sea, y que naturalmente dentro y fuera de él puede haber discusiones que suman muchísimo en el medio. Hay otro tema en lo personal que también creo que vamos a tener que evaluar en el caso de Fuerza Popular, porque la función que asume quien ha estado candidatando a la presidencia de la República normalmente termina ejerciendo la presidencia del grupo político. En nuestro caso, la presidenta
tiene labores evidentemente fuertes que la comprometen con el partido y no necesariamente deberíamos desvestir un santo para vestir otro. Y lo que sí habría que analizar muchísimo es saber cuál es la verdadera intención que puedan tener los candidatos, ¿no? Este tema de presentarse por algo, o sea, en realidad estoy yendo por ser congresista, pero vamos a ver, pues si es que me liga el tema de la presidencia, es lo que a mí no me termina gustando. Es la misma discusión que vamos a tener en algún momento de si el cargo de congresista es renunciable o no, porque más de uno de los congresistas ve la oportunidad y dice, oye, me gustaría ya después, tengo 2 años de parlamentario, vienen las elecciones regionales o municipales y mejor me voy para allá. Porque se vio ese proyecto antes también. ¿No? Se vio anteriormente, porque puedo hacer obras o no tengo la suerte de acompañar al presidente de la República a inaugurar obras o lo que fuera. Entonces, creo que va a ser un debate interesante, pero como le digo, o sea, yo tenía un reparo fuertísimo a este tema, no me había percatado lo del 5%. Creo que va a ser interesante cuando tengamos el predictamen para poder debatirlo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Vamos a dar inicio ya formalmente a la sesión, teniendo el quórum de ley, a la 14ª sesión ordinaria, martes 6 de marzo. Señores congresistas, siendo las 10:10 de la mañana del día martes 6 de marzo en el hemiciclo del Pleno del Congreso de la República, con la presencia de los congresistas Lescano, Donaire, Ceballos, Acuña, Trujillo, Domínguez, Lapa, Takayama, Torres, Alcorta y Velázquez Quesquén. Han presentado licencia a los señores congresistas Quintanilla y Becerril, han presentado dispensa a la congresista Barta. El quórum para la presente sesión es 10 señores congresistas. Con el quórum correspondiente se inicia la 14ª sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, correspondiente a la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2017-2018. Se somete a consideración de los señores congresistas las actas de la 11ª sesión ordinaria, la 12ª sesión ordinaria y la 13ª sesión ordinaria, efectuadas el 5 de diciembre del 2017, el 12 de diciembre del 2017 y el 19 de diciembre del 2017 respectivamente. Vamos a proceder al voto. Es una votación a mano alzada. Los que estén a favor, los que estén en contra, ha sido aprobado por unanimidad. Pasamos a la estación de despacho. Señores congresistas, ustedes tienen el cuadro de documentos emitidos, recibidos, el cuadro de proyectos de ley ingresados, así como el cuadro de decretos de urgencias ingresados a la comisión. Pasamos a la estación informes. Señores congresistas, les paso a informar las actividades más resaltantes en este receso parlamentario teniendo en cuenta que iniciamos la segunda legislatura. Informo que el día sábado 29 de enero se realizó la primera sesión descentralizada conjunta con la Comisión de Descentralización que preside el congresista Trujillo en la Cámara de Comercio de Loreto, en la ciudad de Iquitos. Concurrieron los congresistas Letona, Trujillo, Galarreta, del Águila, Domínguez, Aramayo, Lluvias, Figueroa, Lizano, Chunahua y Quintanilla. Continuando con las actividades de representación, les informo que está programado para el próximo sábado 24 de marzo la segunda sesión descentralizada conjunta con la Comisión de Descentralización. Igualmente, haremos llegar una agenda, una propuesta de agenda para que ustedes puedan tener y puedan realizar también sus aportes. Asimismo, el pasado 16 de febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo con los eurodiputados integrantes de la Comisión de Peticiones, PET, del Parlamento Europeo, con quienes intercambiamos experiencias sobre el tratamiento del derecho de petición en nuestro Parlamento. En esta reunión participamos los integrantes de la comisión y agradezco especialmente la presencia del congresista Lescano y congresista Ceballos. Finalmente, comentarles que tanto el congresista Domínguez como quien les habla hemos participado en la delegación oficial que ha estado con los eurodiputados en el Parlamento Europeo. Desde el día sábado, llegamos el lunes a Bruselas hasta el día jueves. También participó el congresista Castro de Frente Amplio y la misma temática. Ellos querían conocer la reforma electoral y querían también tratar temas específicos de la Comisión de Peticiones. Les haremos un informe al respecto. Si algún congresista desea realizar algún informe, tienen el uso de la palabra. Pedidos. ¿Algún congresista desea hacer algún pedido?
Bueno, vamos a seguir con la orden del día. Habíamos estado en una sesión informativa. Vamos a pasar al punto 5.2, sustentación del proyecto de ley 118-2016, que propone la inhabilitación perpetua para la función pública por delitos de corrupción, denominado muerte civil, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, iniciativa del señor congresista Zacarías Lapas Inga. Congresista Lapa, le damos la bienvenida. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señora presidenta, saludar a todos los colegas. En primer lugar, agradecerle a usted por haber agendado este proyecto de ley que nosotros presentamos todavía con fecha 23 de agosto del año 2016. Sí. Le damos las gracias al congresista Lombardi por su exposición y puede retirarse. Gracias. Gracias, presidenta. Señalaba agradecer a vuestro despacho por haber agendado este proyecto de ley que nosotros todavía presentamos con fecha 23 de agosto del año 2016. Preocupado viendo la situación actual de nuestro Perú, que realmente pues hay mucha corrupción en todos los niveles, tanto gobierno nacional, regional y local. Y nosotros hemos elaborado este proyecto de ley teniendo el objetivo de enfrentar la corrupción cometidos por los funcionarios y servidores públicos, para quienes adicionalmente a ser sentenciados por los delitos de corrupción que se le imponga la pena de inhabilitación definitiva, de manera que nunca más vuelvan a desempeñar cargos públicos. Según la Contraloría General de la República, el Perú pierde al año unos 3.000 millones de dólares por corrupción. Lo lamentable es que por falta de una legislación adecuada, como la inhabilitación perpetua, los funcionarios y servidores públicos sentenciados por los delitos contra la administración pública, al cumplir su condena, tienen el derecho a la reincorporación a la función pública. Señora presidenta, a la luz de los hechos, habiéndose detectado un alto grado de corrupción en el aparato estatal, el decreto legislativo 1243 emitido por este gobierno no modifica el Código Penal sobre inhabilitación principal, inhabilitación perpetua. No funciona. Hasta podríamos decir que es proteccionista. Así lo señalo a continuación. En el delito de colusión agravada, peculado doloso, soborno internacional pasivo, solo pueden ser sancionados con inhabilitación temporal, que es de 5 años a 20 años. Esto debe corregirse por cuanto no se tiene el espíritu de sancionar drásticamente a los funcionarios públicos que cometen el delito de corrupción de funcionarios. Nuestra propuesta es firme porque queremos que el Estado eficiente, transparente y que erradique la corrupción. Por ello, proponemos la inhabilitación definitiva para los delitos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios. En esta línea proponemos la modificación de los artículos 36 y 38 del Código Penal, incorporando el siguiente texto. Modificados por el artículo 36 y 38 del Código Penal. El artículo 36, inhabilitación. La inhabilitación produce, según disponga, la siguiente. Inciso 14, incapacidad definitiva de personas que con sentencia condenatoria para el ejercicio de la función pública por delitos contra la administración pública para los casos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios. Artículo 38. Duración de la inhabilitación principal. La inhabilitación principal se extienda de 6 meses a 10 años, salvo los supuestos de incapacidad definitiva a que se refiere los numerales 6, 7, 9 y 14 del artículo 36 del Código Penal. Artículo 2, derogatoria, deróganse las disposiciones legales que se opongan a la presente ley. Viendo esto, señora presidenta, debe someterse al debate en esta comisión previo dictamen preliminar a fin de que se corrija todos los actos, irregularidades, hechos dolosos que venimos observando en el Perú, ¿no?, en los últimos tiempos, que realmente prácticamente
se ve totalmente grave la situación. Pero muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Lapa. Abrimos el debate. Congresista Alcorta tiene el uso de la palabra. Presidenta, gracias. Yo he presentado hace más de un año en la Comisión de Constitución, está en la Comisión de Constitución hace un año el proyecto de ley para la muerte civil. Todas las personas, funcionarios que hayan delinquido en cualquiera de las circunstancias, del Ejecutivo hasta el último gobierno pero provincial, en cualquiera de las instancias del Estado, no puede regresar nunca más a la administración pública. El tema es severo. Habiendo presentado más en el periodo, en la legislatura anterior, el tema de la silla vacía, que es el que fue aprobado en el sentido de que cuando hay una sentencia por caso de tráfico de drogas, esa curul queda vacía, no entra el accesitario, es de alguna forma señalar durante los 5 años al partido que no supo elegir a la gente y llegó una persona vinculada al tema de drogas y se le pone sentenciado, no hay accesitario, para que los partidos sientan vergüenza también de las personas que llevan sin tener los filtros. Y todos pasamos por la equivocación, eso no tiene ninguna excepción. Ese proyecto de ley, esa ley existe, ya es ley. De la misma forma, reitero, tengo un proyecto hace más de un año en esta comisión, presidenta, agradecería que se saque para la muerte civil. Todos, ninguno de ellos podrá regresar jamás, inhabilitados de por vida, a la administración pública. Los rateros, sinvergüenzas, saqueadores, ellos nunca más podrán regresar. Le agradecería que lo saque y lo ponga a luz porque me parece insólito que esté en un año y no lo hayan puesto. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Vamos a pedirle a la asesoría de la